Dale, 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 dale. Ok, estamos en vivo. Estamos en vivo. Vamos a esperar un poquito a que se conecten. Créanme que de verdad esta entrevista ha sido muy esperada, ha sido muy deseada por muchos de nosotros y por personas que también están siempre al pendiente de nuestro canal o de nuestra página de divulgación psicológica. Y bueno, pues de entrada quisiera agradecerle por haber aceptado la invitación, ¿sí? Y como todos saben, bueno. Gracias a ti y a vosotros. Vamos, hago muchos cursos y cuestiones y últimamente muchas presentaciones y así de divulgación online, con lo cual, pues bueno, yo he encantado los problemas y las preguntas que queráis. Ok, bueno, pues como le decía, bueno, le agradecemos que esté por aquí. Ha sido una entrevista muy esperada. Queremos, de alguna manera, yo quisiera, de lo personal, porque, bueno, ha tenido el trato conmigo, la accesibilidad y todo, agradecerle por estar aquí con nosotros, ¿no? Entonces, también, como le decía, es una transmisión en vivo, está haciendo a través de nuestra página de Facebook, a través de esta plataforma o de esta aplicación, ¿no? Será, ya de hecho están preguntando aquí, va a ser, les decía, en vivo, y van a ir poniendo algunas preguntas, van a tener la oportunidad, sí, de preguntar algunas personas, y yo por ahí le voy a ir poniendo las preguntas para que pueda verlas, ¿sí? Eso, porque ahora mismo no veo ninguna pregunta. Apenas se están conectando aún, ¿no? Bueno, les decía que le dábamos un tiempo. Mientras voy a proceder a presentarlo, ¿sí? Para aquellos que lo dudo mucho que no lo conozcan, pero bueno, es parte del protocolo que se permite hacer. Estamos con el doctor Luis Valero. Él es catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, especialista en Psicología Clínica. Ha sido durante muchos años director del Servicio de Atención de Psicología de la UMA. Es investigador principal en varios proyectos y contratos de investigación en temas sobre valoración de programas, tratamientos psicológicos, evaluación clínica, aplicaciones de nuevas tecnologías en los tratamientos psicológicos y una amplia variedad de temas clínicos, siempre desde una orientación conductista y del análisis funcional de la conducta. Las 2 últimas décadas las ha dedicado a la investigación y aplicación de las terapias de tercera generación o terapias contextuales, especialmente en la psicoterapia analítico-funcional o FAP. ¿De dónde tomo su background? Es de esta joyita que precisamente me acaba de llegar ayer, miren, que van a estar aquí, que van a estar aquí esperando para cuando usted venga a Acapulco, para que los firme. Miren, acá tengo otros de los que usted ha participado en la traducción. Ese, sí. Ahora hay una nueva reedición, se ha reeditado otra vez en la editorial. Claro que sí, miren. Permítame presumirle, precisamente también me llegó esta mañana también, el mismo. Regalo de Miguel, sí, también tengo otro suyo también, miren. Ese también, sí. Todos están esperando la firma. Cuando se decida venir a Acapulco, a México, ahí lo alcanzo para que firme. Bueno, entonces esto es alguno de los libros sobre los que ha participado el doctor, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar primero que nada. Yo creo que esa es la parte profesional, la que todos conocen, y nosotros tratamos de alguna manera, doctor, de empezar por empatizar un poco con el público, ¿no? Que más o menos conozcan quién es Luis Valero más allá del profesional. ¿Cómo se define usted como persona, y alejado del investigador, del psicólogo, del clínico, de todo lo que usted hace? Pues no sé, no diría una palabra solo para definirme, pero bueno, pues simplemente pues una persona que cuando va en algún tema, y sobre todo los temas profesionales, pues eso, es muy entusiasta, muy sistemático, alguien también bastante ordenado y estructurado, eso me lo dicen todos,
soy muy, muy ordenado y sistemático a la hora de hacer las cosas. Pero bueno, pues eso, con una familia, tengo 2 hijos ya bastante grandes, o sea, la cuestión es, tú decías mucho los currículum y tal, pero realmente es que ya tengo más de 60 y entonces los años se notan. Entonces, al fin y al cabo, un año detrás de otro, al final se va, granito a granito, se va haciendo muchas cosas, ¿no? Uno de mis grandes intereses, pues, es también eso, la difusión de la psicología y de una psicología científica, pues, en todos los ámbitos, realmente que el análisis de conducta y lo que es una psicología científica se conozca por todo y se conozca por el gran público, porque hay muchísimas, bueno, malinterpretaciones y hay muchísimas pseudoterapias. Y antes hablaba de del Facebook, pues precisamente el Facebook que tengo es de una jornada que hicimos precisamente sobre las jornadas críticas, ¿no? O también sobre una asociación sin ánimo de lucro que tenemos, que es la del Instituto de Análisis de Conducta, que también está en la página web tal cual. Entonces, ahí hacemos, pues eso, muchas actividades de cara al público, de forma que llevemos a la gente en general por lo que podamos conocer sobre las, bueno, terapias de nueva generación y sobre un análisis de conducta y sobre lo que sería una psicología científica bien, bien hecha en general. Entonces, bueno, pues eso. Aparte, como dicen en los concursos, si queréis también, pues entre mis aficiones también, pues pinto, dibujo, he estado bastantes años haciendo pintura al óleo, ese tipo de cosas. Me gusta también mucho el bricolaje, también algo de música, o sea, si veis ahí también hay una guitarra. Ok. La fotografía, o sea que hay un poco de todo. No solo psicología, vive el hombre. Excelente. No, sí, definitivamente, pero bueno, como puede ver desde la perspectiva de la psicología o de este gremio, ¿no? De personas que solo conocemos al doctor Luis Valero. Luis Valero, bueno, había tenido la oportunidad de escuchar cosas un poco sobre usted por otras personas, por conocidos, ¿no? Con los que me ha tocado convivir, afortunadamente, y bueno, pues de ahí despierta muchísimo, ¿no? Aparte de lo que se publica, ¿no? En papers, en libros, de lo que usted hace, empieza por ahí, pues, el interés, ¿no? Sobre su persona, la admiración a las cosas que usted está haciendo, ¿no? Sobre todo esta terapia, ¿no? La FAP, muy interesante, ¿no? Desde mi perspectiva me ha llamado muchísimo la atención a mí, casi desde que me pongo en contacto con ella. Y bueno, a casi todo lo que se trate de habla hispana sobre FAP es referencia a usted, ¿no? Es decir, está dentro de los pioneros en habla hispana de la FAP, ¿no? Entonces, de verdad, lo reitero, es un gran honor para nosotros estar por aquí. Sí, nosotros comenzamos ya a final del 80, en los 90, a formar aquí en España, bueno, un grupo de amigos, todos psicólogos, algunos de los que están ahora en este Instituto de Análisis de Conducta, y nos reuníamos y leíamos los libros que estaban apareciendo entonces en los 90 de las terapias contextuales, que en ese momento ni siquiera tenían ese nombre, sino más bien lo de la tercera generación, y se comenzaba un poco todo ese movimiento desde FAP, desde ACT, desde la terapia dialéctica, la de activación después. Entonces, pues leíamos todo eso, discutíamos al respecto y luego lo aplicábamos en clínica también, ¿no? Yo, más que nada, sobre todo, tuve un principio hace ya bastantes años de práctica privada, pero luego ya al pasar a la universidad ya me he dedicado más a la enseñanza, a la investigación y la parte clínica en lo que sería el servicio de atención psicológica que ha mencionado antes. Entonces, es un servicio de atención que tiene la Universidad de Málaga, donde se llevan, pues, los casos clínicos de todos generalmente son estudiantes, pero que pueden acudir cualquier población de la Universidad de Málaga, que tiene más de 20.000 personas funcionando. Entonces, claro, hay también muchos problemas psicológicos ahí. Entonces, muchos de los casos, las investigaciones de clínica y demás, yo las he hecho ahí en el servicio de atención psicológica, ¿no? Y de ahí viene entonces ese interés. Practicábamos y hacíamos todas ellas, decidimos hemos hecho activación, pero sobre todo al principio yo llevaba mucho los casos desde ACT, desde toda la psicoterapia de ACT y tal, incluso cuando no se llamaba así todavía en los primeros manuales,
Y luego progresivamente al descubrir FAP realmente a mí me convenció muchísimo más, en el sentido de que para mí es casi la más conductista de todas las terapias de nueva generación. Bueno, la de activación también es de raíz totalmente conductista, pero que digamos lo que hace FAP es todos los principios del análisis de conducta, todo lo que está descubierto ya en laboratorio y probado con animales y probado con humanos, lo que hace es trasladarlo a la relación terapéutica, trasladarlo directamente tal cual. Y realmente en FAP no se han inventado muchas cosas ni nuevas teorías como se han hecho desde FAP o desde ACT o desde algunas otras sesiones. Entonces, empezamos por ahí, pero luego ya entramos en FAP, empezamos a meternos y a llevar los casos desde FAP y ahí ha sido un poco toda esa historia de empezar a sacar, pues eso, muchas publicaciones, adaptaciones de cuestionarios, muchos casos clínicos y ya finalmente, pues eso, algunos de los libros que han ido surgiendo y tal. Entonces, de ahí esa especialización. Ok, ok. ¿Cómo hace usted contacto con la terapia analítico funcional? Pues por los libros, es que directamente, es decir, leyendo los manuales y luego precisamente como ya teníamos esas referencias tanto de AC como de FAP, que fueron los primeros que surgieron, empezamos a conocer, pues surgió la oportunidad de que en un congreso, bueno, con una jornada en Granada, vino Collenberg y Say y entonces dieron un seminario. Y a partir de ahí empezamos nuestra relación. Ya nos metimos más a fondo con FAP en los casos clínicos, pero bueno, empezó ya una relación ya, aunque solo por correo electrónico, pero la cuestión es una relación ya, bueno, más personal o más en cuestión de también profesional de los permisos para la traducción del primer manual y luego pues los distintos artículos que íbamos haciendo y ellos también han ido revisando y dónde publicarlos y hemos estado en contacto pues con muchas cosas de ese tipo. Y luego la siguiente contacto fue con Mavis Say también, bueno, y Collenberg, que también hubo en otro congreso, ya no me acuerdo si fue en 2011, 12, en Sevilla, el Congreso Internacional de las Terapias Contextuales, que se celebró en Sevilla y ahí pues también estuvimos en su seminario y tal. Esos son los contactos personales. Todos los demás ha sido nada más que por correo electrónico y contactos más profesionales con ellos. Ok, perfecto. No, sí, sí, estoy enterado, obviamente por lo mismo que usted dice, por los libros, por los papers y por otro tipo de personas que han tenido contacto con usted de alguna manera, ¿no? Que están muy en contacto, ¿no? Y sobre todo por lo que decía, por los permisos de reproducción del manual. Y eso es algo que usted tiene, ¿no? En España, por así decirlo, ¿no? Y es que me acaba de mandar Miguel Valenzuela, ¿no? Me lo mandó de regalo, que lo han hecho en colaboración con usted y con la nueva editorial, ¿no? Entonces, es a través de eso como uno empieza a conocer, pues, de las terapias, bueno, en este caso de usted, ¿no? Pero bueno, vamos a integrarnos un poco más el tema, a lo que nos interesa, que obviamente le decía, a través de que se empiecen a dar el tiempo y que se empiecen a conectar las personas, va a empezar quizá a haber preguntas, y bueno, se las planteo, pero de entrada, ¿cuáles son los fundamentos de la terapia o de la psicoterapia analítico, que es a lo que nos referimos? Se corta, no recibo el sonido. No recibo el sonido. ¿No me escucha? No. A ver, déjame ver qué ha pasado por aquí. Ahora sí. ¿Sí? No, si está hablando de eso, no, se ha quedado congelado, no tengo nada.
Chequea ahorita si se restablece, güey. ¿Ya me escucha? Ahora parece que sí. ¿Me escucha ya bien? Sí. Va con retardo, pero parece que sí. Ok, bueno. Le comentaba que si podíamos ya irnos integrando en esto de la entrevista. ¿A qué hace referencia cuando dice los fundamentos experimentales de las terapias contextuales o de tercera generación? Sí, es que yo generalmente cuando doy los módulos sobre FAB, sobre las terapias contextuales en máster o algunos cursos y demás, hago mucho énfasis en esto y hago siempre esa introducción porque me interesa y lo que yo quiero realmente que cuando los terapeutas utilicen estas terapias conozcan los fundamentos empíricos, los fundamentos experimentales de los que se parten. Es decir, son terapias conductistas, porque más de uno, a veces con el tema de psicoterapia analítico-funcional, se ha creído así a primera vista que era algo psicoanalítico y no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones, pues las terapias se dan en los libros, muchos ejercicios, muchos tipos de metáforas, muchos ejemplos, muchas tareas, etcétera. Y entonces, cuando se lee eso, si no se conocen los fundamentos experimentales, pues realmente al final la gente lo que hace o los terapeutas es copiar y dice, bueno, esto no me funciona, o esto, o le gusta algo mucho y esto otro no le gusta, etcétera, y incluso intenta copiarlos literalmente, ¿no? Y hay muchos ejemplos, y muchos ejercicios y muchas metáforas, por ejemplo, en ACT, que es que no son adaptables. Es decir, que no las puedes utilizar tal cual están. Tienes que adaptarlas a la cultura y al lenguaje de la persona que tienes enfrente, ¿no? Entonces, sin embargo, si antes de conocer las terapias conoces todos los fundamentos de lo que es un análisis funcional, es decir, de lo que son todos los principios de aprendizaje, incluyendo el condicionamiento clásico, el operante y el aprendizaje relacional, que ha venido a integrarse últimamente, y conoces todo lo que es, yo qué sé, desde las técnicas de reforzamiento, moldeamiento, reforzamiento diferencial, control estimular, y luego todo lo que hay sobre el lenguaje, ¿no? Es decir, en el sentido de las funciones del lenguaje, lo que es un mando, un tacto, y qué funciones tiene diferente cuando se pregunta, se responde de una manera u otra, o incluso todos los conocimientos sobre relaciones de equivalencia, que es el fundamento de la teoría del marco relacional, ¿no? Entonces, mucha gente conoce a lo mejor la teoría del marco relacional, pero es una teoría, es una teoría. Lo importante a conocer es lo que hay debajo, que es la base empírica, experimental, hecha alguna con animales y sobre todo con niños y en adultos. Es decir, conocer cómo se manejan las relaciones de equivalencia y cómo se pueden conectar, crear o aumentar, etcétera, es fundamental para conocer lo del marco relacional. Y eso a su vez es fundamental cuando quiera utilizar metáforas. Si no, es que al final los terapeutas están utilizando las metáforas o un ejercicio experienciales que se den en FAB así por las buenas, porque ya vienen en los libros, ¿no? Y tienes que saber que eso tiene una función cuando tú le dices algo a esa persona o le propones un ejercicio o le propones un ejemplo, una historia para que él saque conclusiones, etcétera. Entonces, has de conocer los fundamentos que tiene eso, ¿no? Es decir, lo que son los fundamentos, a lo mejor también lo mismo del seguimiento de reglas, los distintos tipos de reglas y qué condiciones hacen que unas reglas verbales se sigan más que otras. Entonces, todo ese tipo son lo que yo suelo dar muchas veces esos fundamentos de las terapias contextuales. Si no se conoce eso, ahí suelo poner también una metáfora muy explícita, ¿no? Y es coger el rábano por las hojas. No sé si en México se llaman rábanos, como, ¿no? Los rábanos estos picantes como la zanahoria. Entonces, la Sí, cuestión es, son rábanos también, ¿no? Digo, lo mismo se sí, también. llama de otra forma. Entonces, en muchas ocasiones, pues muchos terapeutas, y es muy atractivo todas las hojas, todas las florituras que tienen las terapias contextuales. Y empieza a haber muchas historias, muchas metáforas, muchos ejercicios extraños a realizar, ejercicios experienciales. Y claro, la gente hace eso y se queda con las hojas. Y lo fundamental del rábano no es lo que hay por arriba, sino lo que hay debajo. Es decir, lo que está subterráneo, lo que está realmente enterrado. Y eso que está enterrado es la raíz, y en ese sentido es el conductismo radical. Y eso es lo que ya no todos conocen bien.
Ok. A ver, aquí surge una duda después de todo esto. Eh, bueno, no sé cómo percibe usted es, este cambio cronológico que se hace en las terapias, ¿no? Bueno, o esta división cronológica que se hace en las terapias de la conducta, es decir, primera generación, las terapias de la conducta, luego la segunda generación, las terapias cognitivo-conductuales y luego vienen las de tercera generación o tercera ola. ¿Qué opina usted de esta distinción cronológica que se hace de las terapias? Sí, no, yo creo que a nivel histórico es es una buena descripción. Es algo que se inventó también con gran éxito de marketing Hayes, y realmente sí obedece un poco a la historia cronológica, es decir, surgió desde los años 50, pues toda la modificación de conducta, que a los 60, a los 70, y realmente fue el éxito, bueno, de todas las terapias de modificación de conducta de siempre, que siguen siendo tan actuales o tan válidas ahora como entonces. Lo que pasa que bueno, en el 70 pues se dio un avance más y aparecieron pues ya todas las modificaciones en cuanto al lenguaje privado, a autoinstrucciones, autorreforzamiento, autocontrol, y ahí con eso ya también toda la técnica, aunque no tanto técnicas, sino más bien explicaciones de tipo cognitivo-conductual. Con lo cual, a partir de mediados de 70 y 80, en esas 2 décadas, pues eso es el gran éxito de las terapias cognitivo-conductuales, que son además de las que tienen más fundamentación empírica en todos los tipos de problemas, etcétera. Y lógicamente en esos años ya 80, y por eso empiezan a surgir muchos tipos de terapias diferentes, no solo las contextuales, sino que hay más de otras perspectivas, es porque de alguna manera pues parece que se había ya chocado contra una especie de techo de cristal. Parecía que no había avance, estaba todo como muy estable, y en los años 80 parecía que pues realmente había que superar algo más, sobre todo por las dificultades a la hora de manejar en la terapia, pues la terapia, digamos, abierta, o sea, personas que no llegan a la consulta y tú lo tratas más que una hora. Y se supone que con una hora que tú digas o hagas cosas con él, le va a afectar al resto de los 7 días de la semana. Y eso realmente es difícil de conseguir, ¿no? Y luego, además, el hecho en comenzar a abordar, pues, esos problemas más cognitivos, problemas a veces trascendentales, problemas más filosóficos que no se habían abordado en la modificación de conducta, ¿no? Sino más bien en las terapias más de tipo humanista, etcétera. Ahora, con estas terapias se da un tercer avance, digamos, otro salto, donde se comienza a tratar de otra manera muchos de esos problemas, hablando últimamente ya de transdiagnóstico y de factores comunes en varios tipos de problemas, de manera que, pues eso, de alguna forma se ha superado un poco ese segundo escalón y estamos en el tercer escalón, y lo mismo dentro de poco hay un cuarto escalón más. Es decir, la cuestión es que conforme han ido avanzando no quiere decir que las anteriores terapias no sirvan, sino precisamente lo que hace es ir aumentando la cantidad de instrumentos que en general disponemos los psicólogos para tratar y resolver problemas. Vamos, para mí no son etapas que algo haya dejado de valor todo lo anterior, sino que lo que viene es añadir más riqueza y más probabilidades de hacer cosas. No están limitados con las terapias de modificación de conducta más clásicas, que de alguna manera, por eso, y enlazando con lo que he dicho antes, la modificación de conducta lo que intentaba muchas veces es extender lo del laboratorio a la clínica o a los tratamientos psicológicos, pero casi de una manera literal. Y claro, si en una caja Skinner a la paloma se le daban pellets o se le daban trocitos de comida, pues cuando vamos a un tratamiento de tipo ABA, y aunque a veces no hay más remedio que hacerlo, pero lo hacemos casi literal y le damos un pequeño caramelito o le damos un pequeño premio al niño en el momento. Es decir, no es que no funcione, funcionan perfectamente, pero era una traslación muy directa de lo que se hacía en el laboratorio hacia el lado humano, ¿no? Con las terapias de tercera generación se sigue manteniendo esos mismos principios de aprendizaje, pero ahora lo hacemos de una manera mucho más natural. Es decir, de manera que en la propia conversación, en el diálogo, en la terapia dialéctica, como dice Linehan,
o en el propio diálogo y la interacción emocional, como diría Fab, pues es donde vamos aplicando esos reforzadores, pero de una manera natural. No le estamos dando ahora ni puntos ni premios al cliente que tenemos enfrente. Y más que nada porque estamos tratando ahora con un adulto, con una cierta edad, no es un niño pequeñito. Entonces, los principios siguen siendo lo mismo, la cuestión es que ahora lo aplicamos de otra manera, de una forma mucho más natural. De ahí la importancia de conocer esos principios, que no se debe olvidar todo lo que ya se ha avanzado desde los años 50. Claro, porque de repente pareciera ser que, no, obviamente hago esta pregunta y lo aclara usted muy bien, pero desde otras perspectivas, o sea, no me refiero exactamente a esta entrevista ni a usted, pero sí se ha dado a entender como que la terapia cognitivo-conductual había venido a superar la terapia de la conducta, ¿no? O sea, como ya esto había quedado obsoleta, ¿no? O ya había pasado cierto tiempo, ¿no? Como que ya estaba caducando y necesitamos tener tecnologías un poquito más vanguardistas, ¿no? Que pudieran llevar a una mejora del cliente más pronta, más efectiva, como si lo otro ya no funcionara. No, vamos, sí, entiendo lo que esa concepción que puede tener a mucha gente, pero la mía es la contraria. Para mí, ya, y la psicología como ciencia, como cualquier otra ciencia, es acumulativa. Es decir, si vamos a física, la teoría cuántica, y fijaros que de la teoría cuántica hace ya 100 años, está tan actual como la teoría de la relatividad, y casi tan actual como la anterior, la física convencional. Pero ¿qué ocurre? Que cada paso que ha ido dando la ciencia lo que va es explicando más fenómenos y teniendo más herramientas para manejar. Cuando vamos al campo microscópico de los átomos, porque ahí ya la relatividad ya patina. Pero no quiere decir que no sirva, sino que cuando vamos a otro fenómeno y con otras variables tenemos que utilizar otro tipo de explicaciones. Pero la cuestión es, en psicología, mucha gente a veces tiene la concepción de que estamos hablando de modas y ese es el problema de esto de ponerle etiqueta y decir de tercera generación y demás, porque la gente, pues eso, igual que decía antes de lo del rábano y la hoja, se queda con lo bonito y de, bueno, ¿cuál es la última moda en la terapia? Último, pues esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a aplicar. Y se olvida de todo lo anterior, ¿no? Porque cuando estamos frente a un cliente vamos a utilizar un sistema, por ejemplo, de exposición directa, que eso es de los años 50 tal cual. Y si le tenemos enfrente a un niño que a lo mejor tiene problemas de estudio y tiene poco problemas de disciplina y para estudiar, etcétera, pues a lo mejor un sistema de puntos clásicos va a funcionar perfectamente. Es decir, que todas las terapias han demostrado ya su eficacia. La cuestión es que vamos cada vez especificando y cuando vamos a un problema que te llega un cliente y te dice, mire, es que yo no soy feliz, es que yo no sé lo que quiero en mi vida, pero si tiene usted un buen sueldo, si tiene buen trabajo, es decir, ¿qué es lo que le pasa? Y eso en qué etiqueta o qué categoría diagnóstica entra, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas no se habían abordado desde un punto de vista científico, desde el punto de vista de la conducta. Se había abordado pues, desde el psicoanálisis o de las terapias transpersonales, cualquier otro. Pero claro, es solo filosofía. Aquí lo estamos tratando ya, y esa es la diferencia, se está abordando ya como una conducta específica y como conductas verbales. Y cuando vamos a conductas verbales, ya hay una serie de principios de cómo se pueden gobernar, cómo se pueden cambiar. Y ahí todo lo de las relaciones de equivalencia es la investigación que ha venido a cambiar esa concepción sobre las relaciones del lenguaje, sobre un aprendizaje relacional. Y de ahí la importancia que se meta todo eso. Ahora, que superarse, yo para mí no es superarse, es que se va añadiendo y perfeccionando las tareas cada vez. Yo lo que sí estoy en contra, y eso ya para los que puedan estar oyendo y terapeutas de todo tipo, es el sumarse a las modas, sea lo que sea. O sea, del conductismo ya hace mucho que dijeron que estaba muerto y entonces esto es que ha revivido otra vez, ¿no? Y no es nada de eso. Es que si se han descubierto unos principios de aprendizaje, que eso ya es inamovible, eso va a estar ahí. Que lo apliquemos de una manera o de otra forma ya es lo que puede estar cambiando, que nos tenemos que adaptar al individuo, al entorno social donde esté o al problema, etcétera. Pero el principio de aprendizaje, de reforzamiento,
y de cómo la conducta se puede cambiar a partir de las consecuencias o cómo se puede manejar a partir de una historia, a partir de la estimulación antecedente o con un programa de reforzamiento determinado, eso no lo va a poder cambiar nadie. Eso porque es una regla, un principio básico de cómo aprendemos todos, desde la ameba hasta el ser humano, que dicen que es el más evolucionado, ¿no? Sí, eso sí. De entrada hay algunas cuestiones que me agrada la forma en la que las está enfatizando por lo que se habla, ¿no? De hecho, ya como le comentaba, acá tengo, lo que pasa es que esta es una aplicación, acá tengo una, en el móvil donde estoy viendo los que están conectando y ya empiezan a hacer algunas comentarios y preguntas. Le planteo el primero y vamos a seguir con la entrevista hasta que usted nos los permita. Mire, por ejemplo, aquí está ya uno, ahí lo puede ver, Fernando Terrazas, ¿no? Dice, hacer FAP es una de las terapias más difíciles, a mi parecer, implica un amplio repertorio de conducta por parte del terapeuta. Si bien hay principios ya conocidos, saberlos aplicar por conducta verbal para evocarse ese urro, por ejemplo, no es sencillo. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Y en ese sentido vuelvo a retomar lo de antes, es decir, hemos ido perfeccionando o le vamos añadiendo un tercer escalón en las terapias contextuales a lo que ya había. Si vamos en ese sentido, entonces que lógicamente son terapias más sofisticadas, son terapias que requieren más conocimiento y más práctica, ¿no? En el caso de FAP, la diferencia es que no hay un establecido, digamos, un protocolo, como por ejemplo hace ACT o hace también la activación, donde ya está establecido y te dice la primera sesión y haces indefensión y haces esto y luego esto. Es decir, y luego aplica esta terapia y este tipo de razonamiento y este tipo de metáforas vienen bien aquí al principio. Y entonces, y luego esto para la despedida final y luego el compromiso de vida y luego estudiar los valores. Y te dicen más o menos de una manera bastante reglamentada cómo ir haciéndolo por fases, con lo cual es bastante estructurada. En cambio, FAP no tiene esa estructura. FAP básicamente lo que te dice es, tienes que ser muy observador. Es una terapia muy intensiva donde la hora que estés con ese cliente es intensiva, minuto a minuto. Y los cambios que consigas los tienes que conseguir dentro, frente a ti. Para eso, da simplemente para quien no lo conozca, FAP, un simple resumen. Lo único que da, te dice, te tienes que estar fijando continuamente en 3 tipos de conductas clínicamente relevantes. Y eso es lo que tienes que tener en mente siempre. Las de uno, que son las quejas, los problemas, lo que hace sufrir a esa persona. Y nos quitamos de en medio toda la terminología, ni categoría diagnóstica, ni nada, sino qué es lo que hace sufrir a la persona, de qué se queja, qué le tiene. Y cómo eso lo estamos viendo delante de nosotros. Las CCR2, las de tipo 2, serían las mejoras, los avances que nosotros tenemos que ir viendo y queremos conseguir a lo largo de la terapia. Y las CCR3, que serían respuestas verbales que el individuo ya enuncia, donde aparecen afirmaciones sobre relaciones funcionales de su propia conducta, de su vida, de lo que le pasa, etcétera. El objetivo de esta última es que la persona ya haya adquirido reglas nuevas, reglas suyas que ha adquirido a lo largo de esas sesiones de terapia, de forma que eso ya le sirvan en el resto de su vida. Una vez que has creado, sabemos que las reglas autogeneradas, esas reglas verbales aprendidas por contingencias directas, son las que más se van a mantener. Entonces, esa persona va a continuar toda su vida con ese tipo de reglas, que es también de alguna forma lo que en ACT llaman valores. Entonces, básicamente, Fab, lo que te dice es, tienes que estar atento a esas conductas continuamente y se van a estar produciendo cada minuto. Y tienes que saber, entonces, sí, y ahora luego da 5 reglas terapéuticas para que la refuerces, la aumentes o tengas otra y apliques un moldeamiento progresivo hasta llevar al individuo hacia los objetivos que quieres conseguir. Y básicamente eso, con lo cual, claro, no tenemos etapas, fases, tareas muy concretas a realizar, sino que hay que saber bien, pues en principio, si un terapeuta no sabe hacer bien, no sabe reforzar bien, no sabe hacer un moldeamiento y en ese sentido, como preguntaba anteriormente, tienes que tener un repertorio amplio como persona, como terapeuta, para reforzar de una manera natural.
Porque, como he dicho, ahora cuando la persona dice algo y tal, no le vamos a decir en plan artificial, muy bien, me alegra que me hayas dicho esto, muy bien, perfecto, así se hace. Eso a lo mejor lo hacemos con un niño, pero con un individuo, con un adulto, lo que vamos a estar haciendo es seguir la conversación, continuarlo, alegrarnos con él en algunos momentos, seguirle el chiste, aceptar la invitación que ha dicho esa persona o lo que ha dicho o ha dejado de decir. Y en muchos casos, cuando lo que queremos es que surjan, como acaba de decir la pregunta, CCR1 porque no surgen delante de nosotros, que puede ser la dificultad al inicio, tenemos que crear ejercicios, actividades para que surjan. Entonces, ya ahí lo mismo, se dan muchos consejos a lo largo de los libros, de los manuales, ¿no? En lo que nosotros hemos hecho no es solo, lo que nosotros hemos publicado en castellano no es la traducción del libro, eso fue el primero, es también nuestra experiencia y ahí hay diálogos, hay ejemplos, de forma que, bueno, quien lo lea le den ideas de cómo hacerlo. Pero no se trata de copiar, vuelvo a decir, ¿no? Porque si tú ves un ejercicio, yo qué sé, muy característico de manejar la mano no dominante y dices, bueno, pues tengo que hacerlo así, pues a lo mejor lo intentas con una persona y esa persona, por lo que sea, no entra un poco en esa dinámica, en ese ejercicio. Pues a lo mejor tienes que utilizar un ejercicio tapándose un ojo y no ver en 3D, sino ver en 2D. Ese ejercicio no viene en la terapia. Ahora, tú tienes que saber que el efecto o el ejercicio de ese, el efecto de ese ejercicio, la función de ese ejercicio que quieres dentro de FAP, pues a lo mejor es precisamente que el individuo comience a ver el entorno de otra manera, comience a plantearse qué pasaría si de repente no pudiera medir bien las distancias o no pudiese moverse en un momento dado. ¿Qué ocurre? ¿Cómo te adaptas a eso? ¿Cómo te estás sintiendo cuando haces eso, no? ¿Qué ocurriría si no puedes adaptarte a esto? ¿Qué pasa? Y entonces, en esa discusión a lo largo de FAP, es como van cambiándose las conductas verbales y las conductas efectivas del individuo. Y para eso ha utilizado un ejercicio concreto que te acaba de inventar o acaba de sacar ese momento. Por eso es la importancia de no estar copiando, que si copiamos lo que viene en los libros y nos sirve muy bien, pero tenemos que saber cuál es la función que está teniendo para ese ejercicio que haces. De ahí ese conocimiento que decía antes. Claro, creo que aquí entraría el problema de asumir funciones a priori, ¿no? Por parte del terapeuta. Es decir, voy a hacer esto porque dice el manual, dice Hayes que se tiene que hacer la metáfora de las arenas movedizas al inicio para que el paciente entienda cómo está el sufrimiento y el paciente ni siquiera ubica que es una arena movediza, ¿no? Ni idea tiene qué principio físico lleva, ¿no? Bueno, si lo entiende bien, pues va a funcionar y va a hacer clic, ¿no? Estamos hablando de que va a caer en el 20, ¿no? Pero si no, por ejemplo, eso creo que es algo que se debe tener muy claro, ¿no? A lo mejor alguna persona, nosotros que estamos acá por ejemplo, en la costa, ¿no? Sería más útil utilizar, no sé, la metáfora de que se está ahogando el chilango, ¿no? Claro. Por decir de alguna manera. Claro, ¿no? Algo que sea más útil y más adaptado al contexto de la persona, ¿no? Es hablar de eso, o decir que porque yo opino de esta manera o porque yo creo que va a funcionar así, tiene que funcionar y a veces no. Claro. Pero lo que tienes que saber, claro, pero por eso precisamente lo que tienes que saber es que la función a lo mejor de esas metáforas en la primera parte, es decir, el principio conductual ahí es bloquear la evitación. El individuo está continuamente rumiando un determinado problema y con eso lo que hace y la función que analiza desde FAP es una evitación de otro problema o una evitación de querer, en este caso el concepto de ACT, que es el de evitación experiencial, no querer sentir cosas, etcétera. Si haces ese análisis, entonces tú tienes que saber, como analista de conducta, que la mejor forma de hacer eso es bloquearlo. ¿Cómo lo bloqueas? Pues en este caso, no le va a decir cómo se hacía, pues, por ejemplo, en la parada de pensamiento, que sería una técnica de modificación de conducta de las clásicas. Cuando pienses esto, di no. Y pegas un golpe y tal, y metes estimulación aversiva. Eso era una traslación muy directa de las cosas de laboratorio. Aquí no le dices no,
No, lo que le dices es, le cuentas una historia donde la persona, pues ese tiene mucho éxito, por ejemplo, la metáfora del pozo, donde no puede salir. Y venga, y que intente salir. ¿Cómo lo haría? Y le estás contando y le estás bloqueando todas las formas de salir que se le imagine al individuo. Con escaleras o saltando o pidiendo auxilio, y cada una de las soluciones que te diga, tú se la cortas. No, no hay nadie alrededor. No, no hay escaleras alrededor. No, si intentas subir te vuelve a caer. ¿Qué haces? Estás castigando verbalmente todas las posibles soluciones. Entonces, si eso lo haces verbalmente, inmediatamente la regla que va a sacar el individuo es cualquier cosa que yo haga, no voy a encontrar la solución. Y entonces esa desesperanza creativa que le ha puesto el nombre de Hayes, pero el término, la cuestión viene aquí, porque entonces hay muchos, siempre de una concepción más cognitivo-conductual, que se cree que eso es la desesperanza creativa o la difusión o la flexibilidad es algo empírico, es algo que exista. No, es solamente un concepto. Lo que tú tienes que saber es que debajo de la desesperanza creativa lo que hay es un bloqueo de las respuestas de evitación. Eso es lo fundamental, porque ese es el principio de conducta que está ahí funcionando. O en la difusión, básicamente lo que está utilizando es una extinción, es una exposición con extinción. Entonces, si no sabes eso, pues la difusión quedará muy bonita, pero si sabes eso, puedes utilizar el ejercicio y varios ejercicios de difusión muy diferentes sabiendo el principio. Ahí está la dificultad de FAB. Esa es la cuestión de lo que preguntaba antes, porque FAB no te dice exactamente este ejercicio o esta metáfora, sino te da muchos ejemplos y la cuestión es, lo fundamental es bloquear la evitación. Y eso es lo que tienes que hacer, que disminuyan las CCR1 y bloquearlas. Y entonces ahora te la tienes que ingeniar para cómo hacer que desciendan. Claro, sí, sí se entiende. Por ejemplo, hay algunas dudas que surgen de repente cuando se dan este tipo de talleres o se lee sobre algún tipo de terapia o digo sobre la terapia analítico-funcional. ¿Qué puede decir usted? Porque hay algunos también debates sobre que si es un estilo terapéutico o si es un modelo terapéutico, una terapia. No es un estilo terapéutico. Vamos a ver. No, es una técnica, es un procedimiento y en términos amplios una psicoterapia, y así se le llama porque es muy amplia, tiene muchas cosas, pero que realmente se aprende. Es decir, que es una técnica como tal, no es un estilo. En ese sentido, también yo estoy en contra muchas veces de las concepciones que alguna gente tiene, y eso tiene que ver mucho con la moda y el marketing, etcétera, de que para hacer una terapia tienes que haber pasado por ella o tienes que haber ido a los seminarios de ese señor concreto, y no digo nombre, y si no haya ido al seminario de esas personas, no está acreditado y no puede aplicar esa terapia y no sabe hacerlo bien. Para mí eso es absolutamente falso. En principio, porque la ciencia es repetible y se supone que la psicología es una ciencia y entonces es repetible. Por eso nosotros aprendimos a partir de los manuales, a partir de empezar a leer y ver y ponerlo en práctica y ya ves que te funciona o no te funciona, si mejor con esta persona, con este otro, con este problema, o te funciona mejor este ejercicio, te funciona mejor el otro, pero lo lees y la cuestión es una técnica, si estamos dentro de ciencia, es repetible. Entonces, si tú lo lees, eres capaz de poder hacerlo. Si ya se trata de un arte, y entonces ya es un estilo terapéutico, es una forma, ya casi entramos en el término un poco eso del arte e incluso casi desde la religión, ¿no? Y de hecho ese es el problema. Vuelvo a la metáfora de la raíz y las hojas, porque la gente se queda nada más que con la hoja. Y entonces al final queda muy bonito, lo digo porque hacia ahí está derivando ACT, y bueno, y alguna gente el FAB también está derivando hacia ahí, y entonces, claro, se van un poco ya hacia el mindfulness, y claro, y ya se va derivando hacia la filosofía Zen, y de ahí se va derivando hacia la compasión, y van surgiendo un montón más de conceptos y de terapia que, digamos, eso, que cada uno haga la terapia que le venga en gana, yo no le voy a imponer nada, aunque hay cosas que son pseudoterapia y deberían estar prohibidas, pero la cuestión es,
cada uno puede hacer la terapia siempre que tenga datos o pueda probar la eficacia que realmente se está teniendo. Y luego tenga una explicación para ello, que eso es otra cosa. Porque surgen muchas terapias que tienen éxito, o sea, y son eficaces, pero no son eficaces por lo que dicen, sino que hay en marcha otros procesos que son los que son responsables de que tengan éxito. Es decir, que en ese sentido, vamos a ver, por poner un ejemplo que hace mucho tiempo yo siempre lo he puesto en las clases porque, por ejemplo, a nivel escolar, en España al menos los no tienen educación, no tienen una formación para manejar los niños, manejar grupos, manejar contingencias de clase. Y cuando le dices lo que es un reforzamiento, ponen como así, va de retro Satanás. Le hablas de conductismo, de conducta, y digo, eso es amaestrar a los niños, eso es condicionarlos. No. Pero ahora, a un maestro de estos los paras y dice, espérate un momento. Mira, te acabo de observar. El niño estaba escribiendo, tú te has acercado y le has dicho, uy, qué bien está esa cuenta. Hombre, por fin la ha resuelto, magnífico. Me ha gustado, va avanzando muy bien. Eso que acabas de hacerle es reforzamiento positivo, pero tú no lo sabes. Esa es la diferencia. Es decir, la gente hace cosas, pero no sabe los principios de aprendizaje, o sea, las leyes que hay debajo de lo que están haciendo. Es decir, un banquero está aplicando y te aplica una serie de beneficios porque tú tengas una tarjeta de crédito y te da más puntos, los supermercados, las gasolineras, y te dan unos puntos porque para fidelizar al cliente y te dan, y mire usted, lo está haciendo, pero es que eso es una economía de fichas, es un sistema de reforzamiento intermitente que ya se inventó hace años. Entonces, usted lo está aplicando, pero no sabe cómo ni por qué funciona, no sabe las reglas, no sabe los principios que hay debajo, los principios de aprendizaje. Y eso es lo que ocurre también en las terapias. Quedan muy bonitas y cada vez se sacan más modas, pero pueden ser eficaces, pero la gente no sabe por qué son eficaces. Claro, sí, de entrada, algo de lo que motiva la pregunta es porque, bueno, dentro del primer manual, que es precisamente en el que se traduce al español y se edita, explican lo de los autores, Say y Kohlenberg, explican que esta psicoterapia puede ser compaginada, puede ser articulada con diferentes terapias, incluso pone ahí, por ejemplo, le pone como, por ejemplo, la terapia cognitiva, ¿no? Como una forma de conjugar las terapias para eficientar, para potencializar, porque de repente parecía que dentro de las terapias de segunda generación, vamos a poner como que habían dejado a un lado la relación terapéutica, es decir, le apostaban más a la técnica, ¿no? De hecho, en algunos manuales y por la formación que se había tenido, se explicaba que un terapeuta, por ejemplo, tenía yo mi paciente y ya íbamos en la cuarta sesión, es decir, a lo que se refería usted como los protocolos, pero yo no podía estar en esta ocasión, incluso otro colega mío que tuviera las mismas habilidades podría llevar a cabo la cuarta sesión porque estábamos adaptados. O sea, sí es cierto que esto es algo que permite que las terapias en algún momento pudieran sobrevivir, ¿no? Es decir, por este modelo biomédico al cual se estaba apoderando de casi todo, ¿no? Entonces, el protocolizar alguna intervención facilitó la supervivencia de las terapias, ¿no? Cognitivo-conductuales en este caso, pero de repente se llega a olvidar esto de lo que enfatiza mucho o de lo que pone énfasis la FAB, ¿no? Es decir, el atender a la relación terapéutica o al contexto terapéutico como un contexto natural en el cual sí pueden operar cambios, en el cual sí pueden ocurrir cambios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Esa es la diferencia y lo que aporta, yo creo, FAB a todas las terapias contextuales, que las otras no, o por lo menos no lo enfatizan tanto. Y es precisamente el hecho de manejar la relación terapéutica como el marco en el que desarrollar todas las técnicas que ya quieran meter, ya adaptándose siempre al caso individual. O sea, que siempre es una terapia muy individualizada, no tanto de un protocolo formal. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en que tú tienes esa relación terapéutica, lo tienes con otro ser humano, no es con una máquina ni es un niño para condicionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que te tienes que comportar como terapeuta de una manera muy natural, hablar de una manera natural, ser sincero tal cual, sonreír, llorar, tocar, hacer de todo
como en una relación natural, normal y corriente, con lo cual eso es adaptable a cualquier otra técnica que quiera hacer, ¿no? Y a su vez a la inversa, es decir, que dentro de FAB, si tú quieres en un momento dado, utilizas algunos ejercicios de la terapia Gestalt o si quieres alguno de otro. Es decir, que puesto que es todo relación, lo importante es que en esa relación sepas cuáles son los principios de condicionamiento, los principios de aprendizaje que estás manejando. Porque si no, se queda nada más que en el mero ejercicio. Entonces, en este caso, y a veces hay autores que sí confunden eso, que intentan o consideran que la relación terapéutica es una técnica más. No, la relación terapéutica es el contexto, es el marco alrededor del cual nos estamos moviendo. Y hasta ahora, muchas veces, la modificación de conducta, como he dicho antes, lo que hacen es trasladar, casi como si fuera una foto de lo que se hace en laboratorio y lo trasladamos casi igual a la clínica. Y ahí es donde está el problema, porque a la clínica estás tratando con un humano, con una persona de 40 años y que tiene toda una experiencia detrás y toda una vida. Y entonces no lo puedes estar tratando como un animal. Es decir, va a utilizar el mismo principio de reforzamiento, va a utilizar el mismo programa de aprendizaje y los mismos controles estimular y los mismos bloqueos de levitación, etcétera. Pero lo va a hacer de una manera natural, a partir de la propia conversación. Entonces, como tal, lógicamente, si lo vemos externamente, y muchas veces si grabamos una sesión de FAB, nosotros generalmente grabamos porque para tener datos y tener esa evolución de manera continua, ¿no? Y a partir de la grabación es donde lo tienes muchísimo mejor. Entonces, tú lo ves desde fuera y no sabes nada de terapias contextuales e incluso no sabes nada de psicología y a ti te parece que eso es una conversación normal entre dos amigos. Prácticamente, desde el punto de vista externo. Ahora, la cuestión es lo que hay debajo de eso. Lo que hay debajo, es decir, lo que tú estás manejando minuto a minuto para intentar cambiar todas esas conductas de CR1, de CR2, cuando aplicas más reforzamiento emocional, cuando no, cuando te mantienes un poco más distante, cuando planteas un ejercicio, cuando no, etcétera. Y lo vas viendo esa evolución progresivamente a lo largo de las sesiones, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace rato hacía referencia, y es una de las preguntas que tengo contempladas, y ya también empiezan a hacer aquí preguntas, ¿no? Es más o menos, hacía referencia a que vamos a poner la base filosófica de la FAB era el conductismo radical. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, la pregunta era, ¿en qué momento pasa de tener una base filosófica derivada del o como conductismo radical, como base filosófica, y luego a un contextualismo funcional? Esa era una pregunta que estaba. Presento también aquí otra de la que acaban de plantear aquí. Ray González dice, ¿le parece que el contextualismo funcional es una filosofía esencialmente distinta que el conductismo radical? Como para poder hacer una distinción, como decir, desde la terapia, desde la perspectiva del conductismo radical y desde la perspectiva del contextualismo funcional. Sí, son conceptos diferentes, pero con muchos puntos en común. Y lo del contextualismo funcional, digamos, porque lo mismo es utilizar otra palabra que quede más, como más moderna, ¿no? Más nueva y tal. Decir que es una terapia de conductismo radical, pues, inmediatamente todo el mundo lo desecha. Ya, eso ya no. En cambio, decir que es una terapia de contextualismo funcional es mucho más aceptado. Uy, eso es lo nuevo y todo el mundo se quiere aplicar esa etiqueta, ¿no? La cuestión es que parten de lo mismo, porque en principio todo lo que era un análisis o una concepción filosófica funcional viene ya desde William James y toda la parte del funcionalismo, que es la base filosófica inicial del conductismo radical, desde los años 30. El 30, 40 y 50. O sea, que la base filosófica ahí es la misma. Lo que ocurre es que eso que llaman ya contextualismo funcional ha incorporado más variables, es decir, en el hecho de empezar a ver cómo sobre todo la conducta depende de todas las variables externas al individuo. Que eso es una diferencia también importante. Pero es que eso lo tenía el conductismo. Es decir, en el sentido de que la conducta o cualquier respuesta de un individuo depende de lo que pasa inmediatamente antes o inmediatamente después. Pero ahora en el en el contextualismo funcional se considera o se hace un análisis como más global.
ya no es tan específico el tipo molar de una respuesta, sino como conglomerados de respuesta, como patrones de conducta enteros, donde entonces lo que se analiza es qué variables o antecedentes o consecuentes o de historia, o incluso biológica, en un momento dado puede estar influyendo sobre un problema. Y entonces, claro, ya no sé, las bases son comunes filosóficamente, pero la forma luego también de abordarlo de forma, cuando vamos a detalle, ya es hablar en un contextualismo funcional de variables mucho más globales. Ahí ya desde mi punto de vista es que ya ese contextualismo funcional, para mi gusto, ya ha pasado a inventarse términos nuevos. Hayes llama los términos intermedios como conceptos que pueden ser valiosos para continuar la investigación o para englobar unos determinados fenómenos, pero el problema es lo de que siempre se le ha achacado a la filosofía cognitivo-conductual o al dualismo filosófico en general. Y es que te inventas un término, como difusión mismo o como hexaflex, es decir, cualquiera de los términos de hexaflex que te pueden servir estructuralmente para organizar la información. Y mira qué bonito queda, porque en vez de hexaflex podría ser quintaflex o octavaflex, porque me trae sin cuidado. Pero la cuestión es que puede ser más o menos útil a nivel conceptual dentro de ese concepto de contextualismo funcional. Pero la cuestión es, lo que no puede ahora es utilizar ese término de difusión o ese término de flexibilidad para explicar por qué el individuo hace determinada cosa. Es decir, ¿por qué el individuo no quiere cambiar? Porque tiene una inflexibilidad psicológica. ¿Y de dónde sabes que tiene inflexibilidad psicológica? Porque no quiere cambiar. O sea, ese es el dualismo típico que siempre se le ha achacado a cualquier teoría de tipo cognitivo-conductual. Entonces, para mi gusto, pues muchos autores están entrando y, de hecho, hay libros, hay manual ya y hay bastantes artículos donde el propio Hayes ya le llama terapia cognitivo-conductual. Entonces, claro, desde ese momento ya sí comienza, de mi punto de vista, a dividirse. Eso ya no es tanto del conductismo, o sea, parte de una parte del conductismo radical, porque parte de los mismos tipos de principios. Hayes fue de los que más investigaron también el aprendizaje a partir de reglas, y también en parte también el aprendizaje en niños con relaciones de equivalencia, y de ahí sacó su teoría del marco relacional, pero claro, de ahí sigue subiendo en filosofía, de ahí sigue a la inflexibilidad psicológica y de la inflexibilidad a la flexibilidad psicológica. Y la cuestión es que ha sacado un artículo que acaba de sacar este año ya, es un concepto de conceptos, incluyendo también el movimiento histórico y evolutivo de esas conductas y de los problemas del individuo, y además el contexto histórico evolutivo donde se sitúa el individuo, y hace toda una metateoría ya casi del funcionamiento psicológico. Yo, para mí, eso ya pasa la línea. Yo ya sí que sé que paso absolutamente de ese tipo de concepciones tan ya filosóficas. Yo estoy más a ras de tierra, a ras del experimento, y que me lo demuestren en un estudio. Entonces, claro, lo que pasa es que bueno, hay gustos para todo, y la gente, ahí es donde está la diferencia, a partir desde ese conductismo radical que está muy apegado al laboratorio, y vas haciendo otra serie de filosofía ya con conceptos cada vez más abstractos, y al final unos conceptos se montan sobre otros y al final tienes casi una metafilosofía. O sea, no os preocupéis que de 2021-2023, como mucho, Hayes ha sacado su metafilosofía. Ya lo veréis. Sí. Porque después de todo esto tiene que ver con las patentes, ¿no? Hay que echarle un poquito a los conceptos para vender. Para tener bueno, eso ya es también lo mismo. Hay que entender, es decir, es que es muy diferente el contexto, por eso también de nuevo lo de los ejemplos y tal que vienen en los manuales, tampoco hay que tomárselos tan literalmente ni copiarlos y tal, sino adaptarlos siempre, saber lo que está haciendo y adaptarlos al lenguaje y al individuo que tiene enfrente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que también el contexto cultural español o iberoamericano también en general no es tan comercial, no es tan individualista. Tener en cuenta que todas estas terapias también nos vienen desde un contexto muy individualista, donde eso se paga a partir de seguros privados.
Aquí estamos más seguros de tipo general, hacia la salud pública, de tipo gratuito para todos, etcétera. Entonces, supone asunciones muy diferentes. En este sentido, comienza a haber otras, desde el contextualismo, pero contextualismo social, comienza a haber teorías y concepciones que para mi gusto son más certeras, donde lo que comienza a considerar es el contexto social directo que tenga el individuo. Es decir, que en un determinado problema va a influir su historia, va a influir cómo has llegado a generar por determinados patrones de conducta, pero sobre todo lo que no tenemos que olvidar es el contexto social, económico, laboral, familiar, incluso político, que tiene un determinado problema. Entonces, tú no puedes considerar o decir cómo vamos a tratar, yo qué sé, un problema de estrés cuando resulta que el estrés está causado, en este caso, por el COVID. Las causas no están dentro del psiquismo del individuo, ni en su inflexibilidad. Mire usted, es que usted es inflexible y entonces no se adapta a la nueva situación laboral que le ha caído con el COVID. No, el problema no es de flexibilidad, el problema es del COVID, es de una variable externa. Y así con muchísimos problemas. Entonces, si hay una relación mala en la familia, etcétera, el problema está en las relaciones familiares. No está en que ese individuo tenga mucha ansiedad y no pueda dormir por las noches, sino que está en las relaciones familiares. Lo que tienes que cambiar es cómo se comporta esa familia y cómo lo están haciendo, ¿no? O cómo tiene un jefe que está nada más que puteando y además le rebaja el sueldo. Y además, es decir, esa otra versión del contextualismo social, y está surgiendo, hay varios libros, algunos de ellos que los estamos traduciendo ahora también, pero es muy interesante porque quiere decir que cuando abordas un caso, no solo has de tratarlo en plan individual, sino que tienes que ver el contexto donde esa persona está funcionando. Y en este caso, culturalmente, lo mismo. Es decir, no va a ser lo mismo tratar un caso donde tenga un buen sueldo, que viva en un entorno, digamos, bastante alto, que tenga bastante posibilidades económicas, que pueda viajar, que pueda tener vacaciones, que pueda tener mecanismos y ordenadores y móviles de última generación, a otra persona que no llega ni al sueldo mínimo y que tiene 3 hijos y que no puede casi ni comprar los libros para la escuela. Entonces, aunque los dos tengan problemas depresivos, realmente no puedes tratarlo igual ni las variables son las mismas. Y cuando se aborda una psicología real que busque soluciones, tiene que buscar también en ese entorno, en ese contexto social. Entonces, son diferentes versiones, formas de verlo. Para mi gusto, las psicoterapias individualizadas van mucho hacia el individuo, a marcar que él es de alguna manera el culpable, el que tiene el problema, etcétera. No, el problema está en el medio y lo que hay que cambiar es ese medio. Sí, claro. Aquí hay otro un comentario un poquito de atrás, porque pasado. ¿Sí lo alcanza a ver usted? Los modelos para la letra ya. Dentro de ABA con esta aplicación de la comida. Ajá, dice, ¿no se estaría contemplando los modelos naturalistas dentro de ABA? No supera ni inferior. Claro. Que por un lado coexisten los Sí, ese es un ejemplo. Es decir, los procedimientos ABA son los que mejor funcionan para niños con retraso, niños con problemas de autismo, etcétera, e incluso, bueno, niños que tengan problemas escolares y cosas similares. La cuestión es que incluso hoy día ya ABA, muchos terapeutas no lo aplican así tan literalmente. Cuando utilizas, por ejemplo, comida o caramelitos o cosas así con niños, es porque no tienen otros reforzadores. Y si estás con un niño realmente con un nivel tan bajo de habilidades y de comportamientos que tienes que comenzar por crear reforzadores, digamos, alimentarios y algo de leche, limón, caramelitos de estos de petaceta, cosas así, porque no hay otros reforzadores. Pero inmediatamente, y en ABA lo que se está aplicando y muchísimo es ya actividad, es juego. En medio de juego es donde está haciendo la actividad, te está enseñando al niño las tareas, las habilidades de lenguaje o motoras o de imitación o lo que quiera hacer. Entonces, los procedimientos ABA sigue estando ahí. Ahí está. Es decir, eso no se ha quitado ni dice ya están desfasados, para nada. Lo que ocurre es que lo que vamos, y también en ABA y los procedimientos hacia niños, hacia tratar esos mismos principios, pero de una manera lo más natural posible.
Entonces, en muchas ocasiones, nada más que aplicar en un niño las contingencias naturales de esa que no quiere comer, pues vale, pues no comes. Si no te gusta, pues no comes. ¿Cuál es la contingencia natural? Pues que va a tener una deprivación, muchísima hambre 6 horas después. Bueno, pues ahí está la Sí, comida. hay que desarrollar de vez en Entonces, cuando pero de establecimiento, ¿no? Un claro, poco y de... entonces utilizar las circunstancias naturales de la situación, ¿eh? A lo mejor no tan artificial de decir, ahora te quito la videoconsola. Bueno, no, ahora te quito el televisor porque no estás haciendo los deberes. No, la cuestión es conseguir reforzadores que sean naturales con los deberes, que sean naturales con estudiar. ¿Eh? Entonces, Claro, muchas veces no hay, entonces por eso a veces se acuden a esos reforzadores artificiales. ¿Mm? sí. Ok. Bueno, ahí él dice que se refiere específicamente al ejemplo de habla porque justo enganchó la entrevista ahí, dice. Bueno, tiene Sí. aquí otro comentario de María López, una colega de por allá. Dice, Ah, siempre se aprende escuchándolo. Otro que se adjunta a la pregunta de Ray. Sí, Ray también pone magnífico, la eficacia no es lo mismo que los procesos. También la maestra dice, María ¿qué López, que habilidades? debe tener un terapeuta. Sí, esa es interesante. Engancha con lo que habían preguntado antes, en el sentido de que hay en el libro precisamente, en el Tratando con, está muy dedicado a las habilidades de FAB, porque precisamente se necesitan toda una serie de habilidades terapéuticas y habilidades personales. Y eso se puede cultivar. Habilidades terapéuticas en el sentido por ejemplo, saber reforzar de una manera natural, es poder eso, emocionarse o acompañar a la otra persona, saber validar lo que está diciendo la otra persona, actuar de una manera natural, ser franco, ser directo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas habilidades se pueden aprender, ¿eh? Pero luego también otras habilidades, digamos, personales, es decir, en el sentido de estar brindado siempre hacia los demás, el ser muy generoso, el estar abierto, el ser imaginativo, el ser innovador, ¿eh? O sea, que en este sentido, si estamos haciendo FAB, pues no hay ningún problema en un momento dado de coger y ponerse a bailar o a tocar la guitarra, ¿no? O a hacer un ejercicio donde decir, mira, pues ahora nos vamos y damos un paseo y vamos a seguir hablando, pero aquí en el jardín. Y vamos a seguir y continúa haciendo la terapia en el jardín. Entonces, eso a lo mejor en la terapia de modificación de conducta habitual está como más cuadrado y un terapeuta no se atrevía a hacer esas cosas. Ahora sí, si tú sabes para qué quieres hacerlo. Entonces, esas habilidades de innovación, etcétera, pues se hacen, pues eso, haciéndolas a base de tener mucha experiencia. En los cursos yo muchas veces lo que recomiendo es eso, también como comenzábamos, es decir, no solo saber de psicología, saber de filosofía, saber de carpintería, saber de pintura, saber de fútbol, o saber de arte, o saber de películas, o saber de series. Hay cosas que más o menos lo tenemos, pero ten en cuenta que van a llegar clientes con repertorios muy variados. Y entonces tienes que intentar conseguir y llegar a un nivel más o menos similar para que pueda producirse esa conversación natural, ¿no? Entonces, si tú Claro, no tienes tus propias habilidades y estás muy cerrado y no estás abierto a posibilidades, pues entonces, claro, no va a ser una conversación muy natural. Es bastante más tensa. exacto. En este caso, Bueno, lo que recomiendo a María es eso, el libro precisamente de Tratando con describe todas esas habilidades. aquí también hay un comentario de Ray, nada más que nos tapa, Ah, lo diga, leo, diga. nada más, miren, nos tapa. Dice, dice, claro, en el conductismo radical se toman en cuenta las variables disposicionales, lo que en el contextualismo llaman términos generales contexto. Creo que parte de una falsa expresión de que el conductismo es reduccionista y no toman en cuenta demás variables. De ahí que prefieran el término contextualismo. En pocas palabras, el conductismo radical es de por sí contextualista y comparten axiomas filosóficos que el contextualismo no podría sobrevivir sin el conductismo radical. Sí, sí, estamos de acuerdo. Como he intentado explicar antes, digamos, la base es el conductismo, pero digamos que la base a su vez del conductismo era el funcionalismo. Claro, Entonces, estamos en lo mismo. Lo que ocurre es que bueno, que como
esa concepción de que hay que modernizarse, hay que ponerse, es decir, si nos damos cuenta, en el fondo filosófico de toda la, digamos, civilización occidental, podemos haber transcurrido 2000 años, pero los términos que se están discutiendo, e incluso allá a nivel de la teoría cuántica de los físicos, que son solo teóricos, realmente son las dos concepciones de Platón y Aristóteles, punto. Estamos dando la vuelta a las mismas variables, a las mismas condiciones, solo que cada vez está, y cada filósofo, y cada concepción y cada orientación nueva, cada ismo nuevo, pues le va añadiendo otras terminologías, otras especificaciones, pero realmente al final tenemos dos formas de ver la vida, dos formas filosóficas. Es decir, hay una realidad fuera y esa es la que nos controla, la que nos hace las cosas, o no, estamos desde dentro y lo que estamos viendo no es más que sombra y esa realidad la construimos nosotros. Básicamente es eso. Y de eso viene desde los primeros escritos griegos y desde entonces seguimos dándole vuelta a la misma teoría y no acabará, solo que le daremos concepciones muy diferentes. Es decir, ¿qué es más importante? El contextualismo, es decir, cómo está esa realidad fuera, lo que hay, las variables, ¿qué te afecta más? El hecho de que no tengas trabajo, de que no tengas casi para pagar el mes, para que no puedas poner la calefacción, o más bien tu forma de pensar negativista sobre el mundo. Al fin y al cabo, es nada más que esas dos, o más contextualista o más en privado o más mentalista, por llamarle de alguna forma. Y es lo mismo. Ok, dice Manuel Argote, doctor Valero, ¿usted considera que hacen falta miradas más sociales para intervenir las problemáticas psicológicas de las personas? Sí, con seguridad. Es lo que explicaba un poco antes. Estas concepciones sí que están siendo bastante nuevas. Esta concepción ya contextual social, no contextual de cognitiva, sino contextual social, en el sentido que realmente, a lo mejor cuando vamos a situaciones privadas de un problema de una persona concreta, lógicamente dependerá mucho de su historia y de las situaciones que viva. Pero cuando vamos y si consideramos desde el punto de vista de europeo y español en general, donde la salud mental de la población en general lo que importa, no de un individuo, sino lo que queremos es que la gente sufra menos, que haya menos depresiones, que haya menos ansiedades, que haya menos estrés, que los niños se eduquen mejor, que no haya tanta violencia, es decir, y queremos esa mejora en la sociedad, no hay más remedio que intervenir entonces en ese entorno social. Cuando tienes un entorno económico, social, etcétera, que es muy aversivo, inmediatamente ya sabemos por aprendizaje, cuando se hacen una rata, ¿qué es lo que surge? Una de dos, o un repertorio de pasividad total y la gente se queda en su casa durmiendo, viendo la tele sin hacer absolutamente nada, 100%, o bien un entorno, una respuesta de agresividad frente al posible estímulo aversivo. Y ya tenemos las dos soluciones que estamos viendo en la sociedad actual en cualquier momento. Es decir, hay una base de cómo hacemos todos los procesos de aprendizaje, todos los animales, y la cuestión es que lo podemos estar aplicando y viendo en nuestro entorno social. Si queremos cambiar eso, pues tendremos que adoptar una visión donde ese contexto no sea solo verbal, que también es muy importante, sino que sea también un contexto social. Claro. Exacto, bien, ahí está la pregunta de Manuel. Aquí hay otra de, como le digo, tapo un poco, pero la leo yo desde David Alejandro Fuentes. No, dice Fuente Alba. ¿Cómo puede buscar la validación empírica de formas de terapia como FAP sin tener que asumir el modelo médico de este paquete terapéutico para este trastorno mediante un ensayo clínico aleatorizado con doble ciego, que es como el estándar actual para tratamientos basados en la evidencia? Sí, bueno, hay dos concepciones o dos formas de responder a eso. Por un lado, cómo probarlo y para que además te lo acepten en las revistas y las investigaciones actuales y tal, no hay más remedio que utilizar la etiqueta diagnóstica, aunque no se asuman, pero la tienes que utilizar. Tú no lo asumes. Entonces, la forma de validarlo y como se está haciendo y está haciendo en este caso ACT, hay muchísima más gente trabajando y lleva la delantera, es precisamente lo que se llamaría la investigación transdiagnóstica.
Es decir, no ir categoría por categoría y este tratamiento sirve para esto, sino que hay factores comunes en ese tratamiento que son los que realmente nosotros estamos tratando en los casos. Y la investigación se hace con casos de depresión, de ansiedad, de fobia, de obsesiones, de compulsiones de ansiedad generalizada, e incluso de esquizofrenia. Es decir, y se aplica el mismo formato de tratamiento a distintos tipos de diagnósticos. Con lo cual, de alguna forma, estamos tirando totalmente el sistema clasificatorio. No nos sirve para nada. Lo único que vamos es a conducta específica. En el caso de FAP, más todavía, es que no se hace ni diagnóstico, ni se utilizan para nada, ni se le devuelve al individuo un informe sobre el posible categoría diagnóstica, nada. Es sobre el posible análisis funcional en todo caso. Y lo que vamos concretamente es las conductas clínicamente relevantes, es decir, la 1, 2 y 3. Es decir, ese término es fundamental porque es completamente individualizado. Y entonces, lo que vamos no es a evaluar o a intentar tratar una fobia o a tratar más bien una depresión o un estilo de duelo no resuelto y cosas por el estilo, sino que vamos concretamente a intentar cambiar conductas de, pues, que duerme mucho, que se preocupa demasiado durante todo el día, que está todo el día o utiliza demasiadas horas nada más que en el sofá sin hacer nada, que se niega a ir a trabajar, que responde de mala manera siempre a cualquier familiar. Esas respuestas concretas. Y eso es lo que vamos a intentar ir cambiando poco a poco. La diferencia respecto a lo que preguntaban también antes es que esas respuestas tienen que surgir ante nosotros. Y entonces esa respuesta a lo mejor, si la persona tiene una forma muy explosiva y muy agresiva de responder a sus familiares, tenemos que hacer algo en la sesión para que nos responda a nosotros explosivamente también. Ahí es donde está la dificultad, la habilidad y la forma de hacer ejercicio y de la terapia, porque delante de nosotros es como tenemos que resolver esa agresividad o esa pasividad. El individuo nos puede llegar a consulta que no nos mira a los ojos, que habla nada más que sí y no con monosílabos y que no quiere hacer nada. Y es precisamente son características de problemas depresivos. Y tenemos que hacer cosas para que empezar a cambiarlas, ¿no? Entonces, eso, precisamente por eso la terapia de FAP es que no utiliza, se utilizan los términos porque al publicar es que prácticamente te obligan y te dice, tal persona recibiría el diagnóstico de tal tipo o de tal otro tipo, ¿no? Esa era una respuesta. Y la segunda respuesta, que es donde van las vías de investigación también más actuales, es hacia investigar el proceso. Es decir, ya se ha visto que las terapias conductuales y cognitivo-conductuales pues se llevan la palma. Por mucho que digan, son las que realmente más eficacia han demostrado en casi todos los problemas. E incluso muy recientemente, bueno, ya ahí había datos de antes, la activación conductual está recogida ya como una terapia de pleno éxito, incluso mejor que otra estándar para problemas depresivos. Y esa es de la última surgida. Pero lo que ocurre en las muchísimas terapias es que son conjuntos de técnicas. No es una técnica o un proceso concreto. Entonces, la investigación lo que se está haciendo es para intentar ver cuál es el proceso concreto que está funcionando durante la terapia. Y entonces ya están habiendo pues distintos tipos de autores, distintas formas de buscar un proceso. El de Barlow, por ejemplo, se está fijando nada más que en las conductas emocionales y asume que no saber manejar las conductas emocionales en tu vida es el proceso fundamental que tal. Y entonces, da igual el tipo de diagnóstico que se le dé, lo que van es a cambiar las respuestas emocionales y que el individuo sepa cómo manejarlas. En el caso de FAP, lo que vamos es fundamentalmente a manejar el lenguaje y el proceso de moldeamiento. Y vamos en eso en la tesis una tesis que estamos llevando para ver cómo intentar demostrar que el moldeamiento es lo que está haciendo cambiar al individuo sesión tras sesión, ¿no? O FAP también asume el concepto de yo como un concepto verbal, como un posible transdiagnóstico. Lo que se trata de ver si eso es común a muchos tipos de casos diferentes. Entonces, lo que se trata en ese tipo de investigación no es tanto la eficacia de una terapia, sino cuál es el principio activo que tiene la terapia. Exacto, bueno, ok. Dice aquí, de las últimas preguntas que tenemos, dice, ¿usted considera que además de psicología, los psicólogos deberíamos saber y estudiar otras áreas y ciencias para hacer mejor nuestro trabajo? Y si es así, ¿cuáles considera
¿cuáles considera en su posición serían estas? Claro. Yo creo que lo he dicho antes. Efectivamente, el psicólogo tiene que saber, porque te tienes que adaptar a muchísimas personas muy diferentes y actuar lo más natural posible, ¿no? Y además eso para tener una base fundamental de lo que está haciendo. Pero la cuestión es que en los programas de estudio que hay es imposible que haya más. Toda esa formación te la tienes que buscar tú en tu vida, en tus actividades, en lo que hagas, ¿no? Entonces, en ese sentido, una buena base metodológica es fundamental. Es decir, la mayoría de nosotros nos dan unas nociones durante el grado, ¿no? De estadística, de tal, pero realmente los alumnos saben si saber qué es una variable dependiente, ni cuál maneja, ni cuál deja manejar, ni qué es una validez interna, ni una validez externa, ni si en un diseño de caso único, uno de grupo, cuál puede tener unas características u otras, para qué sirve. No, se aprenden una serie de cosas de memoria, pero luego no funcionales. Para realmente, sobre todo, ¿para qué? Para que cuando lees un artículo no te lleve a engaño. Sepa sacar conclusiones realmente, porque tú ves muchos artículos, te sacan un título muy bonito de que el mindfulness tiene totalmente éxito y demostrado empíricamente que es muy bueno para esto, para lo otro. Ahora lees el artículo y dices, pero si es que esto metodológicamente no sirve para nada. Lo podrá decir el autor, pero cuando empiezas a ver que no tiene comparaciones, lo digo porque eso lo he hecho con artículos de MDR, que está aprobada también como eficacia, pero la cuestión es, si luego te fijas cómo está hecho la metodología, qué es lo que le han hecho al grupo control, que tiene similar con el otro, cuál es el placebo que han puesto en contra, no hay nada de eso, de contrastación, pues dice, claro, es eficaz, pero ¿por qué? Entonces, ¿qué ocurre? Que la metodología sería una de las partes importantes a considerar, ¿no? Sobre todo para leer críticamente. Si el objetivo es leer críticamente los estudios de cualquier tipo, ¿no? Pero luego, en el sentido que decíamos terapéutico, ya es cualquier cosa. Desde luego, filosofía, como estamos hablando, por saber de toda la filosofía desde Platón a Aristóteles, pero para inmiscuirse de cómo están entramándose realmente todas las ideas que se vienen cíclicamente repitiendo. Es decir, la historia del mundo se repite una y otra vez en ese sentido. Pero, y exactamente lo mismo, y aunque sea todo lo contrario, yo os diría, meteros también con física, meteros a ver las teorías y los conocimientos que hay ya sobre física, sobre qué es la materia, cómo está eso compuesto, cómo es el mundo microscópico y el mundo macroscópico. Es decir, porque eso te da una visión muy diferente. Es decir, en el momento en que tú empiezas a estudiar solamente leer cosas generales o ver la serie esta de Cosmos, por ejemplo, te da una relatividad como persona. Dices, hostia, pero si es que somos un grano de arena en una playa universal compuesta de muchos universos, a su vez compuesta de muchos multiuniversos. Y entonces se te cae todo. Dices, pero vamos, ¿qué importancia tiene las cosas que estamos discutiendo y el mal humor que tenemos por muchas cosas? Dices, pero si no somos nada, ni nadie a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese sentido, lo mismo. Para tratar con mucha gente, yo recomendaría también lo mismo, historia, y sobre todo biografías. Son muy interesantes leer biografías, porque te vas viendo cómo, si leéis la biografía de Einstein, de repente un genio, le ha salido una teoría de la relatividad y cómo pudo en cuestión de 3 años hacer 3 libros fabulosos. Pero cuando lees la biografía, tienes una explicación de cómo han ido surgiendo las cosas. Pero lo mismo que eso, te os digo la biografía de Freud o os digo la biografía de Hitler. Me da igual. La cuestión es libros de historia que te vayan marcando cómo las vivencias de una persona llegan a un producto final. Lo digo porque es la comparación siempre con la clínica. A ti te llega un producto final, una persona con 40 años con una serie de problemas psicológicos. Pero como desconozcas de dónde viene todo eso, pues lo tienes bastante difícil, ¿no? Entonces, conocer y leer novelas, pero que sean de tipo biográfico, pues ayuda mucho, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ya todo lo que queráis. Porque no digo ver series y cosas de esas, porque eso ya seguro que lo hacéis. También se aprende mucho en las películas y en las novelas y en la literatura. Pero bueno, algunas recomendaciones pueden ir por ahí, si os sirve. Pero sobre todo eso, además, sobre todo como terapeuta en un momento dado,
el otro día hablaba en otro curso, llevaba 5 horas diarias de terapia online. Vamos, acababa con los ojos de mirar el ordenador. Te sirve mucho si después de esas horas de terapia, pues te coges y empiezas a leer una biografía, ¿no? O te ves un reportaje, como he dicho, de Carl Sagan, o del Cosmos, o te ves, yo qué sé, otro documental sobre filosofía positivista, yo qué sé. Es decir, te cambia completamente el cuadro de lo que estás viendo. E incluso, yo qué sé, algo sobre ecologismo, o sobre la pandemia, o sobre la historia de Carlomagno, pues también la biografía de Carlomagno te enseña cosas. Pero sobre todo te para y te separa de toda esa intensidad de la terapia. Que eso también viene bien para la salud mental de los psicólogos. Sí, claro. Bueno, respetando pues su tiempo y agradeciéndole, mira, hay muchas aquí agradecimientos de sus respuestas, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Y algunos otros comentarios. Yo espero de verdad, doctor, que haya otra oportunidad. Hay muchísimas, usted ve, estamos hablando, se va el tiempo, ya le quité media hora además de lo que le había comentado. Hay muchas cosas que en su momento nos gustaría tratar precisamente sobre lo que tenemos acá, estas nuevas obras que van saliendo, ¿no? O artículos que se van poniendo que obviamente empieza uno a leer y salen preguntas, ¿no? Y bueno, sería bueno que en algún momento nos regalara otra entrevista para hablar más sobre su trabajo, sobre lo que usted está haciendo y lo que muchas veces no se puede publicar en el libro, o sea, por tiempo, por espacio, porque bueno, por un fin de razones, ¿no? Que no da el tiempo, sino que se debe de a veces ser más concreto, ¿no? Entonces, claro, la diferencia cuando publicas un artículo, un paper o un libro y tal, es el formalismo. Lo tienes que ajustar en un cuadro a una determinada manera, que se entienda bien, que no dé lugar. Entonces no es un poco la naturalidad de una conversación o de una conferencia y cosas así, ¿no? Siempre cambian un poco, ¿no? Pues bueno, entonces esperemos que la próxima podamos extendernos igual sobre ese tipo de cosas y haya más preguntas. De entrada, lo que nosotros le comentamos, pues esto es una entrevista que ha sido de alguna manera patrocinada por Ítaca Formación, ¿no? Saludos para Miguel y bueno, también usted estará como profesor, como supervisor. Saludos Sí, ha reunido Miguel, hay un elenco fabuloso en lo que es todo el máster entero, vamos, de la primera firma en todos los temas, vamos, un buen equipo ha ido reuniendo ahí. Sí, no, la verdad es sorprendente la cantidad de profesionales de primera línea, como usted, como la doctora Frochan, como un montón de colegas que están, se escapan, ¿no? Por ahora de nombrar a todos ahí, os recomiendo, yo ya aprovecho, os recomiendo porque estará Gering también, que es uno de los defensores de este contextualismo social, que también es muy interesante. También va a estar Tonó, Marino Pérez, va a estar Emilio Rives, ¿no? En esta siguiente edición del máster va a estar excelente. Entonces están todos ustedes invitados al máster, ¿no? Donde también será profesor el doctor Luis Valero y estará como supervisor y se hablará de esto precisamente dentro. Yo tuve la fortuna de tomar el módulo, ¿no? Con usted de FAP, ¿no? Ahí está, creo que fue la segunda edición, no recuerdo bien, tercera. Cuando la hacíamos presencial, ¿no? Y luego lo transmitían. Sí, yo la tuve a distancia ese máster. Y excelente, no me arrepiento, está muy, muy bueno. Y bueno, todas las personas, y todavía cada vez se va mejorando más, cada vez van actualizando más las cosas ustedes, ¿no? Como ahora desde la perspectiva de FAT, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho que aprender todavía. Y bueno, están todos ustedes invitados. Le agradezco, doctor, y de verdad no es porque esté aquí, sino que de verdad ojalá se pueda volver a tener otra charla con usted. Y bueno, de entrada ya tenemos su contacto por ahí, lo voy a estar molestando de vez en cuando. Ya tenéis, bueno, todos los que hayan estado viendo y demás, aparte, pues eso, en
en Facebook y en nuestra página web de nuestra asociación, de lo de Instituto de Análisis de Conducta, vamos poniendo todas las actividades, los cursos que hacemos, todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues bueno, estamos ahí siempre disponibles para cualquier cosa que queráis. Ok, muchas gracias, doctor. Hasta luego y gracias a todos los que nos estuvieron. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego.